vimos primero cómo recobrar la paz, segundo, pues cómo perdonarse, ¿sí? Y al mismo tiempo perdonarse va como si de paralelo con, pues justamente con reajustar el rumbo, ¿no? Porque si sabemos que logramos restablecer más o menos el equilibrio y estamos realmente perdonándonos, pues sabemos que si las raíces quedan, pues tarde o temprano va a llegar lo mismo, ¿sí? Es como la mala hierba, ¿no? No le quitamos las raíces, pues vuelve a brotar igual, y hasta más duro, ¿no? Porque ya eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Ya, y otra vez sacas el mismo dedo, ¿no? Y entonces, ¿sí? Entonces, la idea es esa, es ver cómo en pareja se va a agarrar el rumbo. Entonces, ¿ustedes quieren platicar un poco en su mesa acerca de esto? Sí. No, por lo general las mujeres son las culpables. Los hombres somos muy directos y son muy emocionales. Sí. Entonces eso dificulta mucho el ir más para abajo. Sería mejor entre dos hombres. No quise decir eso. Me tranquilizas. ¿Algo más sobre lo que facilita o que al contrario dificulta? Nosotros tuvimos lo que estábamos platicando, mencionábamos varias partes. Una de ellas es de encontrar una de las cosas que más se nos dificulta para platicar, más que el tema, es el tiempo, el momento adecuado para hablarlo o el mood adecuado para decir, ok, ¿sabes qué? Estamos platicando. Encontrar el tiempo. Pero ahí no estoy muy de acuerdo con el tiempo. Porque cuando se trata de ver fútbol, se encuentra muy fácil el tiempo. ¿Sí? Entonces, más bien, es lo que hay detrás que hace que. Igual si la palabra incorrecta no es encontrar el tiempo, hacernos el tiempo, es lo que se a veces hacernos el tiempo para sentarnos y confrontar. ¿Algo más? Hacernos el tiempo, sí. Yo creo, padre, que tiene que ver mucho sensibilizarnos con esos temas de fondo que realmente tengan la misma importancia entre uno y otro. Porque muchas veces está desbalanceado, ¿no? Lo que para mí es importante, para mi pareja no, y al revés. Y encontrar bueno, más que encontrar, entender ese esfuerzo de, bueno, si para ella este tema sí es de fondo, sí es importante, quiero hacer esa conciencia de platicarlo, y entonces ahí creo que eso nos ayuda a tener mayor disponibilidad, a hacer el tiempo, tener un poco más esa intimidad, en la sensibilidad de un tema y al mismo tiempo también en cuáles realmente son los temas de fondo de la pareja. Muchas veces los vemos desde puntos de vista, o normalmente los vemos desde puntos de vista diferentes. La misma escala de valores. ¿Ustedes en su mesa? Pues nosotros también platicamos un poco del tiempo. Y platicamos de que de alguna manera no se da. Entonces, hay que forzarnos a hacer el momento para que se puedan platicar estos temas de fondo, como no se dan en el día a día, ¿no? A veces cuando hay un problema, pues ahí sí lo platicamos y demás, pero así de buscar el momento con calma para sentarnos y platicar temas de fondo, hay que hacer como el esfuerzo para que suceda, pero al mismo tiempo si haces el esfuerzo, pues eso ya facilita mucho el poderlo lograr. No sé si también quieren comentar. Y lo que decía Paulina acerca de la conciencia, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes de la necesidad de platicar de esos temas y nos dejamos llevar por la rutina y por toda la vida así, y no hacemos conciencia de que necesitamos platicar de eso. Como uno afloja así directamente como tal, pues ahí pasamos a lo que es urgente. Ajá. Que solamente cuando se nos presenta un problema, entonces sí, ¿no?
Y aquí nosotros tuvimos muchas ideas, mucha práctica. Sí. Bueno, hubo varias cosas. Una, miedo a la confrontación. O sea, a veces no sacas los temas de fondo porque quieres evitar que es una confrontación, ¿no? Porque estás cansado, porque simplemente estás flojera en esa discusión, ¿no? Luego también no darle espacio al ocio, que llamábamos, ¿no? O sea, realmente las conversaciones están en el ¿qué hiciste hoy? Tenemos tales pendientes, ¿qué vamos a hacer después? Es como muy agendada y muy organizada mucho la conversación y no le dejas espacio, no le dejas espacio a esa pues, exploración de otras cosas. Pues, hablamos de que tomar vino también relaja un poco la conversación. Eso facilita. Hasta cierto punto relaja y hasta cierto punto ya No, estar realmente en la conversación, ¿no? O sea, si estás con tu hijo pequeño, si estás con distracciones, no estás bien en la conversación, pues no puedes tocar temas de fondo, ¿no? La parte espiritual, o sea que si hablan de que una vida espiritual de misa diario, todo eso, como que te tiene una mejor posición interior para profundizar en las conversaciones. Cuando estás relajado, cuando estás tranquilo, pues también las conversaciones de fondo emergen, ¿no? Solitas. Y nos hablamos de que esas conversaciones se dan pues cuando vas caminando en la calle, o te vas a un café y estás a gusto, en vacaciones, tipo de ideas. Entonces, hay como, sí. Yo creo que aparte del momento, de esas circunstancias externas, en el planteamiento también platicábamos, también hay mucho que puede afectar o facilitar el diálogo. Si yo empiezo atacando o culpando, trasladando la responsabilidad del hecho, o haciendo lo propio, o sea, estoy haciendo el tema como algo subjetivo. En la medida en la que podemos despersonalizar el problema, creo que es más fácil de abordarlo. Si yo empiezo, es que tú, porque entonces tu mamá, porque o sea, eso no facilita. O sea, yo creo que en el planteamiento también da una carga emocional que a veces ayuda y a veces que aquí ni entrarle, ¿no? Y dar la vuelta y no, hay otros días con más camino. Y otro día. Así de la dinámica, otro día y otro día. Entonces hay como dos, se me hace que hay como dos obstáculos mayores, ¿no? Hay obstáculos que son más de la forma, de las circunstancias, del tiempo, etc. Y hay cosas que son más, justamente, del fondo, ¿no? De lo que vamos a tratar, de cómo lo vamos a tratar, de que siempre practicamos de problemas y que siempre salimos más peleados que al principio. Entonces mejor pues llevaremos, ¿no? Entonces, pues hoy justamente lo que vamos a tratar de ver un poco cómo pasar por encima de esos obstáculos. Entonces, primero, quería aclarar que la diferencia con los acuerdos que vimos pues hace varias veces, ¿no? Que eran acuerdos para recobrar la paz, acuerdos inmediatos, acuerdos muy concretos, acuerdos, ¿cómo decir?, precisísimos, etc. Ahí, al contrario, va a haber varias diferencias, ¿no? Porque ahí es como si estoy navegando y se presenta un iceberg, bueno, pues ahí hay que ver cómo evitamos el iceberg o cómo sacamos el agua del bote, ¿no? Y si no, mientras que realmente ajustar el rumbo es ya, una vez que ya pasamos ese iceberg, pues tenemos que saber a dónde vamos, ¿no? Si seguimos en el Polo Norte y buscamos otro iceberg para tener un poco de adrenalina, ¿sí? O si vamos más hacia los Caribes y el sol y las vacaciones. Entonces, una de las cosas es el tiempo, ¿sí? Ahí se necesita más tiempo para llegar a esos acuerdos de fondo.
sobre todo no hay que buscar ser tan rápidos como unos juegos para recobrar la paz. ¿Sí? Son cosas que van a pedir mucho más tiempo, mucho más diálogo. Después, en los primeros, vimos que sobre todo no hay que juzgar de las intenciones del otro. ¿Sí? Hay que tomar los cosas, hacer propuestas y ya. Ahí al contrario, se va a tener que tomar en cuenta todo lo que el otro trae adentro y lo que yo traigo adentro, ¿no? Para no solo llegar a cosas concretas, sino tomar en cuenta realmente pues, lo que el otro está viviendo, lo que yo estoy viviendo y todas esas cosas mucho más profundas. Después también recordar, ahí no es solo justamente salvar el bote del iceberg, ¿no? Es realmente ver un rumbo a largo plazo en que digo, eso es lo que quiero, ¿no? Es lo que yo no es solo, bueno, pues tenemos que salvar las cosas, ¿no? Ya las salvamos, ahora pues justamente a dónde vamos, ¿no? Y qué es lo que nos va a permitir llenarnos, no solo restablecer el equilibrio. Y que va con los sueños, pues, algunas prioridades, ¿no? Entonces, todo esto, pues, claramente se hace solo a través del diálogo, ¿no? Ahí estaba leyendo lo del Santo Padre sobre la familia, ¿no? Pues hay toda una parte sobre el diálogo, como parte imprescindible pues, del amor y de la pareja, de la familia, Entonces, dialogar, ¿sí? ¿Y cómo? ¿No? Entonces, lo que está en rojo es lo que solo se deben de quedar grabado en la cabeza de todo lo que hacemos, ¿no? Que se tiene que hacer regularmente, ¿sí? Si no dialogar, puedo dialogar para varias cosas, puedo dialogar para cosas de organización, puedo dialogar de manera más profunda. El problema muchas veces es que, porque le huimos de las pláticas profundas, es que cada vez que platicamos de algo profundo es un drama, ¿sí? Es que ya llegó el problema y llegó el problemón, y entonces tenemos que hablarlo, y entonces primero nos petrifica tener que hablarlo porque ya sabemos cómo va a terminar la discusión, ¿sí? Y entonces lo vamos a platicar, pero como ya está con mucha carga emocional, sabemos que de todas maneras va a terminar mal para los dos, ¿sí? Entonces nada más de imaginarlo, pues justamente dice, no, mejor una buena cerveza, ¿no? Para cuidarse, o una película con los amigos, o un futbolito, lo que sea, ¿no? Pero para no encontrarme en este momento bien complicado, porque justamente vamos a tener que hablar de cosas muy sensibles y en un momento en que justamente no es el momento, pero sabemos que además no podemos posponerlo, ¿no? Entonces ahí el gran antídoto es la regularidad, ¿no? Es de hacer del diálogo algo que es regular, ¿no? Que podemos sentarnos a justamente hablar de cosas buenas, ¿sí? Hablar de cosas que son agradables, hablar de cosas que son profundas, hablar de cosas que vemos de bello en el otro, etcétera, etcétera, ¿no? No saber que de todas maneras cuando el esposo escucha mi amor, tenemos que hablar, como que uno debería pues, pensar que la noche había empezado tan bien, porque ahí sabemos que tenemos que hablar y decir que te hago pedazos, ¿no? Entonces tener esa regularidad que también permite lo que decíamos, lo de la ociosidad, ¿sí? Que permite cuando tengo un tiempo y que al final pues ya no hay problemas que hablar o no sé qué, pues ahí es cuando justamente ya podemos empezar a hablar de otra cosa, ¿sí? Y pueden surgir cosas que son mucho más
sencillas, mucho más espontáneas, mucho más profundas y que son mucho más constructivas. Eso es capital. Y es verdad que a veces no es tan fácil, tanto por las cosas exteriores como iba a decir, por las cosas también interiores. De vez en cuando empezamos a hablar de temas que son profundos y que no hay problema, pues resulta bastante extraño. Estamos hablando de algo y parece que se necesita ir al grupo de matrimonios para tener que platicar de temas profundos sin que haya problemas, ¿sí? Y que pues ahí, pues, ya que el padre nos obliga a hablar de esto, pues lo hablamos, ¿no? Pero si no, nunca se nos viniera a la cabeza, ¿sí? Ahí realmente tener esa regularidad es algo también que va, ¿cómo decir?, que hace parte de la vida, ¿no? Hace parte de mi vida platicar con el otro, ¿sí? Y hace parte de mi vida, ¿cómo decir?, poder platicar de cosas que son más allá de la organización inmediata y urgente, ¿sí? Entonces, eso es capital. ¿Y por qué una vez por semana? Eso es lo mejor, ¿no? Porque sabemos que tomamos un día, sabemos que ese día no hay nada, no hay familia, no hay trabajo, no hay nada, porque ese día, pues ya nosotros los hermanos tenemos el día de desierto. Sabemos que ese día no sales, no hables, ahí estás para orar, para leer, para estar con Dios. Entonces sabes que el miércoles no recibes a nadie, no contestas, ¿no? De vez en cuando pues haces una excepción, ¿sí? Pero sabes que realmente es una excepción, y cuando la excepción vuelve a hacerse 3 veces, pues ya dices que no va, ¿no? Pero es ya algo, como decir, algo establecido, ¿sí? Hace parte, en el buen sentido, de la rutina de la pareja. Después, otra cosa que va a ser capital, que son los cuadros de diálogo. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, que debemos de aprender justamente a poder platicar. La vez pasada vimos cómo, pues, cómo quieres que yo te pida perdón y cómo quieres que yo te perdone, ¿sí? O viceversa, ¿no? Y entonces ahí es igual, es decir que muchas veces hay uno que habla mucho más que el otro, muchas veces podríamos decir, hay una que habla más que el otro. A veces suele suceder. Y entonces uno dice, es que tú nunca dices nada y nunca me respondes y siempre evades las cosas. Y el otro dice, pues, es que nunca me dejas hablar, ¿no? Y entonces la otra dice, bueno, habla ahora. Y el otro dice, ya tengo ganas. ¿Sí? Y entonces, así, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Ahí debemos de encontrar justamente cuadros que son adaptados, porque a veces es lo contrario. A veces es el hombre que habla y esto parece extraño, pero sí. Pero debemos de encontrar cuadros que son adecuados a la pareja. Hay parejas que empiezan a hablar y sube el tono y al final se están gritando, insultando, ¿no? Otros, al contrario, hablan y baja el tono y son 2 monumentos de hielo, ¿no? Hay otros que pues empiezan a sacar temas del pasado, ¿sí? Decir, no, pero ¿te acuerdas de esta vez y de la otra vez y de cuando tu mamá y de cuando tu papá? De cuando tu abuela. Y entonces ahí como que uno dice, pues se vuelve en la plática al final
una búsqueda histórica de las cosas y a veces arqueológica. Es cierto, entonces ahí se necesita tener cuadros que nos ayuden, ¿no? Hay los que dicen en la mesa, decían, es que cuando estás en casa está padre porque tienes la confianza, luego a veces también no está tan padre porque justamente nada te detiene cuando empiezas a gritarle al otro. Sí. Yo me acuerdo de una vez de unos que iban al restaurante para cuando tenían que hablar de cosas un poco complicadas, pues saben que ahí pues no se pueden aventar la bahía, ¿no? Ahí no pueden subir al tono si todo el mundo les está viendo, entonces bueno, pues hay que volver a veces al contrario, estar en casa pues, es lo que nos ayuda a estar tranquilos, y uno se sirve un tequilita y un roncito y ahí como que sale la plática así maravillosa, mientras que cuando están fuera pues ya saben que quiere decir que hay un problema, ¿no? Que arreglar. Ahí va a depender mucho de cada pareja, pero es bien importante que se hagan esos cuadros, ¿no? Que uno pueda decir, ok, pues tú hablas más que yo, tú quieres que yo te responda, pues vamos a buscar una manera de que tú te puedas a un momento parar, y si tú haces el esfuerzo de parar, pues yo hago el esfuerzo de hablar, ¿sí? ¿Se acuerdan siempre de esa ley? Cuando pido al otro un esfuerzo, entonces yo me comprometo a responder a este esfuerzo, ¿no? Entonces, si el otro pues dice, bueno, pues ok, voy a hacer el esfuerzo de no así abrumarte con todo lo que digo, de todos los aspectos del problema, pues ok, pero entonces quiere decir que yo me voy a comprometer por lo menos a tratar de decir algo, ¿no? Que sea muy básico, que sea decir pues déjame el tiempo para pensarlo o algo así, ¿no? Pero en algo que va a permitir a los dos de saber que el diálogo no va a ser un enfrentamiento, ¿sí? Saber que si a mí no me gusta cuando me gritan, pues yo te pido que entonces cuando hablemos nunca me grites, ¿sí? Y así, ok, si no me gritas yo me comprometo a quedarme, ¿sí? Pero si me gritas, me voy. Entonces ven, va a ser igual en las palabras que yo empleo, ¿sí? Si siempre digo las cosas así, bien tajantes, ¿no? Y que al otro pues le hiere, yo que le voy a decir, ok, pues, yo digo las cosas y después me esfuerzo a decir, bueno, ¿y tú qué piensas? Y yo, ¿cómo ves las cosas? O no sé qué, ¿sí? Pero entonces quiere decir que el otro pues hace el esfuerzo también de responder, ¿sí? ¿Lo ven? Es capital saber que las cosas que me dan miedo, justamente cuando vamos a hablar, que esas cosas las pueda sacar antes, para decir, mira, a mí si empiezas acusándome, pues ya bajo el telón y estás hablando con el telón, ¿no? Y yo estoy en mi cabeza viendo quién va a ganar del Barça o del sí, que dicen, y entonces ahí le tengo que decir, no, ¿sabes qué? Cuando hablamos, pues tú no empieces a decirme es que tú eres, es que tú haces, es que tú no. Empiezas por decirme pues lo que tú sientes, lo que a ti te parece, o igual, si por ejemplo hay algo que me duele mucho, que por ejemplo que duden de mí, ¿no? Que duden de mí, ¿no? Que digan, no, es que siento que no me amas porque haces esto, haces lo otro, y yo me la paso esforzándome, ¿no? Entonces eso es lo que más me llega al corazón. Claro que con eso pues ya no voy a decir nada, o al contrario me voy a enojar, ¿sí? Entonces pueden decirle algo, tú sabes que no, ahí cuando me hablas pues puedes decir, mira, yo tengo la impresión de que o no me siento amado o lo que quieras, pero no digas pues ya veo que no me amas, porque ahí sí estás destruyendo todo, ¿no? Que tú lo sientes así, que tú muy bien, pero si tú como si dices que es un hecho, pues
pues ahí ¿para qué hablamos? Si no te amo, ¿para qué hablamos? ¿Sí? Ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, ven, es bien importante justamente para permitir que todo lo que es de fondo no venga a impedir la plática. Lo tengo que sacar y poder decir al otro, ¿sabes qué? Ok, cuando hablamos, hablamos y tenemos que poder hablar de todo. Pero, por ejemplo, no sé, no me presiones para tomar una decisión. Porque si sé que cada vez que platicamos, al final ya vienes con un plan maquiavélico a obligarme, porque ya lo pensaste todos los argumentos y me agarras así del trabajo y ya pensaste que si digo primero esto, segundo esto, tercero esto, después es como jaque mate, ¿no? Ahí ya no tengo nada y entonces vamos a hacer esto y entonces pero ¿por qué? Y entonces como no tengo ningún argumento para responder, pues entonces me presiono para que lo hagamos. Ahí sé que si haces esto, ¿sabes qué? Ya no voy a tener ganas de platicar, porque sé que al final siempre vas a aprovechar de que tienes la mente más lógica o tienes la mente más presionadora para que al final yo tome decisiones que no quiero tomar o que por lo menos las tome de manera que no las quiero tomar. Entonces, ahí es capital poder sacar esas cosas, todos mis miedos o todas mis heridas respecto al diálogo, para poder poner cuadros, decir, ok, cuando platicamos, eso no. Y entonces así, sí, estoy muy a gusto cuando platico. Si puedo platicar contigo sin saber que me vas a presionar, bueno, sabiendo que justamente no me vas a presionar, pues me encanta platicar contigo. ¿Sí? Si podemos platicar hasta de cosas profundas y a veces dolorosas sin que me acuses, pues me encanta poder platicar contigo y hasta lo quiero porque quiero poder justamente ayudarte a resolver tal cosas que veo que sufres y que no sé qué. ¿Ves? Pero porque justamente sé que esa plática no va a ser mi juicio, no es mi juicio final. Entonces, ven, eso es bien importante para cada quien poder pensar, pero al final, ¿qué es lo que me molesta, que me da miedo, que me estresa en el diálogo? A veces, por ejemplo, platicamos y uno hace preguntas y el otro nunca le responde. Y eso, para los que quieren respuestas, está bien, ¿cómo decir? Pesado. ¿Sí? Porque uno dice, pues es que tenemos que resolver, tenemos que hablar, y el otro, no sé, quizás. Hay que pensar, veremos. ¿Sí? Y el otro, y entonces, ustedes debemos de poder llegar a algo que, ¿cómo decir? Podemos ver. Claro que si me siento presionado, jamás voy a dar una respuesta, porque sé que me van a sacar la respuesta que quieren y no la respuesta que yo tenga la posibilidad de pensar tranquilamente, bien, etc. Entonces, ahí sé que para evitar esas cosas puedo ver, pues qué es lo que hace que la plática se pueda hacer sin presión, sin tanta presión. ¿Sí? Y también ver, bueno, y en qué caso sí hay que responder y en qué caso sí es de ser legítimo decir, ¿sabes qué? Déjame 3 días para pensar. ¿Sí? O, igual, cuando yo digo déjame 3 días para pensar, no es déjame 3 años para pensar, ¿no? O déjame pensar y sabemos cuándo acaba el tiempo, ¿no? Y entonces el otro está esperando y nunca sabe, ¿no? Es que realmente, pues sí, debe haber cosas que permiten al otro de saber que si quiere respuesta o que no me va a presionar, pero al mismo tiempo va a tener su respuesta. ¿Sí? Porque si no, pues no puedo dejar al otro así nada más en el aire. ¿Sí?
nada más porque hablo yo no sé. Pues, hombre, ponte las pilas y busca. ¿Sí? Porque hace parte del juego, justamente, poder intercambiar, porque si no, justamente, tanto si presiono, falseo el diálogo, o si no respondo, pues el diálogo se vuelve un monólogo, ¿sí? Y entonces, pues ya se acabó, ¿sí? Porque la idea del diálogo es justamente eso, es que yo puedo saber lo que el otro vive, lo puedo tomar en cuenta, y entonces justamente lo podemos armonizar, ¿no? Pasar del tú y del yo al nosotros. Después, una vez que tienen esto de los juegos de diálogo, es justamente reflexionar. En cuando se ajusta el rumbo, ahí ya no se trata de tomar decisiones, se trata primero de reflexionar, ¿sí? Por eso, pues al rato les, como decir, Sergio les dará el cuestionario que damos entre matrimoniales, que primero se trata para cada quien de reflexionar por su lado. No se trata primero de llegar a un acuerdo y llegar a... No, se trata de saber lo que vives, se trata de saber lo que yo vivo, se trata de ver qué es lo que queremos, se trata de realmente tomar la realidad en toda su complejidad, toda su riqueza, toda su profundidad, porque justamente no es una decisión así inmediata para calmar las cosas que queremos, sino es una decisión que tome en cuenta toda la complejidad de lo que soy y de lo que eres, para que sea una decisión que sea a largo plazo, que sea una decisión que realmente se pueda, ¿cómo decir?, pueda tomar en cuenta pues la complejidad de nuestras personas y la profundidad de nuestras personas. ¿Vale? Primero, realmente reflexionar, conocer antes de tomar justamente decisiones. Lo contrario de los acuerdos para recobrar la paz, que ahí hay que tomar acuerdos rápidos y para justamente que todo se calme. Y después, fijar lo que reflexionamos. Y entonces ahí también Sergio les va a dar después el proyecto de vida. ¿Sí? ¿Qué es? Es decir, una vez que platicamos y volvimos a platicar y otra vez, etc., pues llegamos a algo en que los dos pensamos que realmente es algo que puede darnos una orientación a largo término, porque respeta profundamente quiénes somos, nuestros sueños, nuestras heridas, pues todo lo que somos. Entonces ahí es bueno justamente fijar, pero fijar de manera precisa, ¿sí? Igual, eso sí, igual que los acuerdos para recobrar la paz, ¿sí? Cosas precisas, y cuando fijamos por escrito, pues ayuda mucho, porque cuando uno tiene que escribir, pues usted escoge sus términos, ¿sí? Y cuando decimos, bueno, estamos de acuerdo que tenemos que amarnos y cómo lo vamos a hacer, bueno, uno dice sí y el otro dice sí, ¿por qué no? Entonces que cuando uno lo escribe, pues vamos a hacer esto, pues ahí si el otro está de acuerdo dice no lo vamos a poner así, vamos a tratar de hacer esto, ¿no? Ahí es que cuando lo hablo, pues sí, ¿no? Al final, pues yo lo entendí así, tú lo entendiste así, pues, es que cuando está escrito, pues ahí los dos ponen mucho más, ¿cómo decir?, precisión en las cosas, y además se refleja que realmente son consensos importantes, ¿sí? Si tomamos el tiempo de pensarlo juntos, después de fijarlo juntos, pues es que no es cualquier decisión anodina de la vida corriente, ¿no? Es que ahí realmente supimos que había algo importante, que lo pensamos los dos, lo fijamos los dos, y entonces, pues para volver a cambiarlo, pues tenemos que cambiarlo los dos. Y igual, ahí a veces no es tan necesario como en los acuerdos para recobrar la
veces ya justamente hay la paz, ya nos, como decir, nos reconciliamos y todo. Entonces a veces esto ayuda a realmente pasar, a poder hacer acuerdos a largo plazo sin necesidad de árbitro. A veces no, a veces hay puntos que son demasiado sensibles. Ahí depende. Entonces después ven para la plática semanal, que es la más importante. Entonces, la preparación. Entonces, primero la oración. Ahí todo lo dijimos, la oración, la misa diaria, todo eso. ¿Por qué? Primero porque hace que Dios llegue a mi vida, ¿sí? Y cuando Dios llega a mi vida, pues ayuda mucho. Lo segundo, porque también la vida espiritual justamente me ayuda a profundizar un poco mi propia vida, a interiorizarla, a llegar a cosas que no son de reacción inmediata, sino que me abren justamente las cosas más fundamentales. Entonces después, cuando quiero hablar de cosas que son más profundas, pues me sale mucho más sencillo, mucho más natural. Si todo el tiempo estoy viviendo a la superficie de las cosas, encadenando actividad tras actividad, que de repente me tengo que hundir a hablar de cosas profundas, pues como que parece muy extraño y muy fuera de lo que estoy manejando, ¿sí? Cuando estoy acostumbrando por la oración, por la misa, por la lección divina, pues a ahondar y a llegar al profundo de mi vida, pues cuando tengo que compartir con el otro a este mismo nivel, pues ya no se me hace tan extraño ni tan difícil, ¿sí? Después, sí, todo lo exterior, ¿no? Los niños, el quehacer, el trabajo, el fútbol, bueno, todo eso, ¿no? Es decir, que ahí sí tiene que haber estrategias claras para permitir el encuentro, ¿no? El celular, se me olvidó el celular, pero son todas esas cosas, más bien no son otras cosas, ¿no? Son las cosas exteriores que podemos vivir antes y que todavía pueden parasitar, están un poco feo para hablar de los niños, pero no es lo que quiero decir, pero que pueden justamente complicar, digamos, la plática, ¿no? Entonces ahí son cosas que debemos de ver cómo, y para cada quien es diferente, ¿no? Cómo dejo el trabajo en el trabajo, ¿no? O cómo al contrario lo puedo llevar, pero de manera constructiva, ¿sí? Y ahí depende, porque hay unos pues se necesitan desahogar, porque si no, no van a poder hablar de lo demás, porque hay que ver cómo se pueden desahogar. Otros, no, nada más están todavía viendo cómo van a responder al cliente, cómo van a hacer el lunes y entonces, ahí no, hay que ver cómo parar, ¿no? Depende, igual para los niños, igual para el quehacer. Entonces ahí tener estrategias claras. Y después, todo lo que es lo de la ambientación. Ahí puse celular, ambientación, pero hubiera podido poner vino, tequila. Nos dicen, pues, es cuando uno va a caminar, pues unos, no sé, quizás es de ir al cine, cuando salen del cine, pues ahí se sienten muy bien para justamente poder platicar, otros. Ahí realmente depende mucho, pero buscar lo que ayuda, a veces ayuda mucho, para unos puede ayudar mucho cambiar, para otros al contrario, hay tener algo más establecido, más ritual, más. Ahí depende muchísimo de cada pareja. Pero hacer algo, unos puede ser de que haciendo deporte juntos, ¿sí? Otros al contrario, hacer deporte y ahí no hablan, ¿no? Y va a ser mucho más en algo justamente más formal. Es que para poder hablar necesitamos saber que pues, vamos a hablar, ¿no? Porque si no, no nos sale. Entonces ahí depende, pero muy importante también. Y después, lo de la plática, entonces ahí puede ser en muchas
en orden diferente, ¿no? Algo espiritual, ¿ven? Eso es muy bueno, cuando se puede y hay que tratar que se pueda. Y al principio no hay que tenerle miedo a ritualizar un poco las cosas. Es como cuando uno va a misa las primeras veces, pues no sabe muy bien, nada más que hay un principio, segundo, tercero, etc. Y lo hace y al final se vuelve algo natural, ¿no? Pero al principio no tanto. Si no se hace, pues vale la pena decir, pues lo vimos en la junta de matrimonios, bueno, tratemos, ¿no? Y al principio cruzos de virus, luego hacemos y que, ¿sí? Pero poco a poco se va dando. Y si no se va dando de la manera que lo vimos, pues poco a poco vamos inventando nuestra propia manera. ¿Sí? Para uno va a ser rezar todos juntos un Padre Nuestro, Dios te salve, gloria al Padre. Para otros va a ser de alabar y de hacer algo libre, etc. Otros va a ser de interceder. Cada quien tiene lo suyo, igual para la lectura de la palabra de Dios. A unos pues van a leer, otros la van a leer cada quien por su lado y la van a platicar, ¿sí? Lo que les gustó, ¿no? Realmente cada quien, realmente de cada pareja, nada más que sí es muy bueno hacerlo juntos y empezar esas cosas o terminarla con la mirada de Dios, ¿no? Después también justamente pues, hacer de las cosas, hacer de esta plática algo agradable, ¿no? No siempre algo duro, pesado, etc. Entonces son cosas en que se pueden dar las gracias, hacerse un regalo, decirse que se aman, hacer cosas bien, o sea que sea agradable, ¿no? Ahí es cuando se deben de acordar cuando eran novios, ¿no? Que pues cuando se veía algo, pues será justamente la ocasión pues de disfrutar de la presencia del otro y de demostrarle también el valor que tiene para nosotros. O sea, eso es bien importante, porque si no, pues justamente damos por entendido que, pues hizo esto, y en mi corazón ya le di las gracias, ¿no? Y de hecho, pues yo hago igual, ¿sí? Entonces, pues ya ni digo gracias, ya ni digo, pues te ves guapa, o ya ni digo, pues gracias por tu apoyo, ya ni digo esas cosas. Y entonces es lo que justamente hace que al final pues el otro se volvió un X en mi vida, ¿sí? Entonces eso es bien importante. También puede ser buenos momentos para lo que veíamos la vez pasada, ¿no? Momentos para perdonarse cositas chiquitas, o cuando hay que perdonarse algo grande, cuando sabemos que ya está listo, ¿sí? Y después también algo que vale la pena es el tema. Tener justamente algún tema de fondo bajo la mano. No siempre hay momentos que, bueno, pues, tomamos ese momento y vamos al cine y no sé qué, ya valió todo lo demás, ¿no? Otro momento, pues aprovechamos para ver una película o sea, hacer algo juntos, ¿no? Pero, sino también justamente tener esos temas. Ahí, pues, justamente también en el cuestionario pueden encontrar justamente temas que valen la pena. Y si no saben, pues agarramos el cuestionario del orden, ¿no? Hoy, pues, no sabemos muy bien de qué platicar, pues hagamos el primer tema, ¿no? Y el segundo. Y así como que sabemos que no vamos dejando ningún tema importante para el día que explote. Y también, eso es bien importante, algo de diversión y sobre todo un final feliz. Eso es capital. Es el que en estos momentos es muy bueno tener ya el final preparado, ¿no? Que pueda ser, no sé, que alguno tenga
alguna broma que haga reír al otro, o algún tema mucho más liviano, mucho más tranquilillo, ¿sí? Para que si no logramos encontrar, bueno, estar de acuerdo, ok, pero no nos vamos a quedar toda la noche con esto, ¿no? Ya tenemos uno o dos temas de reemplazo que hacen que, bueno, con un acuerdo aceptamos de pasar a otra cosa, ¿no? Y que si uno tiene bueno, no es que sean de buen gusto, pero una buena broma, ¿sí? No, porque a veces uno hace unas bromas sobre la suegra cuando así uno lo toma como ataque personal, ¿no? Entonces ahí hay que, eso digo que hay que tener, ¿cómo decir?, tacto. Y también, ahí no tuve tiempo para ponerlo, pero es demasiado importante este momento en que pueden saber cómo está el otro, ¿no? Que el otro pueda platicar de lo que vive, de lo que siente, y yo igual, ¿sí? No siempre va a haber todo, ¿sí? Porque no se trata de esto, pero hay que tratar de no olvidar un tema demasiado tiempo, ¿no? Porque cuando se olvida el perdón demasiado tiempo, no es bueno, ¿no? Cuando se olvidan de decirse que se aman demasiado tiempo, tampoco es bueno. Cuando justamente ya no tocan nada de profundo, tarde o temprano, pues ya todo el mundo se cansa. Y cuando no está el Señor, pues también. Pues ahí no son cosas que hay que poner matemáticamente en cada plática, pero sí hay que tener un ojo para que no falte demasiado tiempo alguno de sus ingredientes y el otro, ¿no? De realmente poder compartir sobre lo que yo vivo, sobre lo que tú vives. Bien importante. Después, nada más, si terminamos con eso, los temas difíciles. ¿Sí? Una experiencia dentro de los ingredientes. Sí. Para mí hay otro que es muy relevante. La parte espiritual, la parte afectiva, súper bonito, etc. Pero también, a mí en lo personal, hemos tenido ahí, sobre todo cuando empezábamos, algunas diferencias porque me causaba mucha consternación mi respuesta. De repente ella tenía un problema. O sea, yo iba por la vida, y de repente, ¡ah! Dios, ¿qué pasa? Hay una alerta. Pero ella dice, ¿qué pasa? Entonces, el planteamiento del problema, hay una bronca. Ok, pues para entenderla, hay que atender la bronca. Y después de ahí, la presión. Hay que resolver ya, ahorita. Y no después de eso, habría que ver. Entonces, lo peor que le podía decir, porque la habría que ver significa que no estaba resolviendo. En mi mente necesito más elementos para tomar decisión. O sea, no tengo todos los elementos, no he hecho un comparativo, dame opciones, cuáles son las alternativas. O sea, si vienes con algo que nada más el golpe y tú me dices, hay que resolver ahorita, no, espérate, o sea, de repente, la llamada es, a ver, tenemos que ir a Guadalajara. Entonces se ven mis papás, nos vamos a Querétaro, se van a ir acá, nos vamos a caer, pero espera, o sea, ¿cuántas horas hago si voy por aquí? ¿Cuántas horas por acá? ¿Quién paga? ¿No? ¿Qué es más fácil? ¿Qué vas a comer? Dame elementos. O sea, mi respuesta en ese momento va a ser, ¿qué ver? Obviamente de causa, bueno, entonces es lo peor que le puedo. Pero para mí es, ok, es la bronca, pues ahora ayúdame a encontrar cuáles son las alternativas, los escenarios, analizamos, resolvemos y ya, ¿no? O sea, no es porque uno no quiere entrarle al tronco, simplemente pues necesito más elementos, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de la cuestión espiritual, afectiva, algún buen cierto, muchas de las veces, si traes una bronca, pues ayuda mucho que traigas una solución o alguna alternativa, algún comparativo. Oye, mira, ya coticé yo creo que nos conviene. Pues entonces dices, ok, creo que ya entonces tengo la manera de tomar una decisión. Entonces, es como el, déjame ver si hay más posibilidades. Exacto. Pero ves, ahí es lo que decíamos de los cuadros. Realmente es que cuando llegan ahí, deben de tener claro los cuadros de discusión. Es decir, que, ¿saben qué? A mí no me vengas con que habría que ver. Pero entonces, pues el otro dice, ok, pero entonces a mí, si no quieres que te diga habría que ver, entonces dame opciones. Entonces, eso es justamente los cuadros de diálogo. Es decir, que yo, para que no me presione, pues yo voy a necesitar que tú me hables de tal forma o que tú y yo entonces te voy a poder responder de una forma que te pueda agradar o que te pueda dar respuestas.
ahí sí, pero bueno, de hecho, pues ahí al rato les pongo la dinámica. Pero sí. Es decir, que realmente necesitamos saber lo que nos va a impedir de platicar bien, ¿sí? Para poder esos cuadros que nos impidan bloquear el diálogo, huir el diálogo. Entonces, para los temas difíciles, hay que platicarlos varias veces. Eso es bien capital, saber que los temas difíciles de tu mamá o de mi mamá, eso no las vamos a resolver en una noche, ni hablando 5 horas o hasta las 2 de la mañana, no. Eso lo vamos a tener que platicar varias veces. Sí. Y entonces, la primera vez que platicamos, o sea, normalmente todos aquí ya saben los temas que están complicados, ¿sí? Porque justamente ya los hablaron varias veces y nunca se resolvieron, ¿no? Y entonces, para resolver un tema difícil, lo primero es que la primera vez llegamos y sabemos que no vamos a resolver la cosa hoy. Entonces, hablas, dices lo que tienes que decir, yo te escucho, después yo digo lo que tengo que decir y ya, ¿sí? Después pasamos a otra cosa. Porque la primera vez necesito escucharte sin interrumpir, sin responder, después decir, sí, entonces entendí, entonces ahora te doy mi punto de vista, no te respondo, ¿sí? Y igual que cuando hables, pues tú hablas en la primera persona, si es que yo veo que mi mamá, o yo me parece que mi mamá, o hay. Y del otro lado, lo único que trato de hacer es tratar de entender, ¿sí? Tratar de comprender realmente lo que quieres decir, ¿sí? Estar seguro que no hay algún malentendimiento por ahí y que estamos comprendiendo los dos la misma cosa, ¿no? Y después, igual, yo digo lo mío y no es para que me respondas, ni es para no, solo digo lo que yo veo y ya. Y después, una vez que los dos han hablado, pues no vale la pena tratar de platicar, porque ¿qué vas a hacer? Te voy a decir y tú me vas a volver a decir exactamente lo que me acabas de decir y que ya escuché y que ya me cansaste, porque ya lo escuché 50 veces, ¿no? Entonces, y te voy a responder lo que siempre te respondo, ¿no? Y entonces de ahí no van a salir. ¿Sí? La primera vez te escucho, trato de realmente saber lo que tú quieres decir y ya. Después yo te digo lo que empiezo a comprender y tú justamente tratas de entender. Entonces ahí puedes reformular para decir, bueno, ¿quieres decir esto o quieres decir lo otro? ¿No? Para saber. Para ti, ¿qué es lo más de todo lo que dices, qué es lo más importante o qué es secundario o esto te parece más importante o eso lo otro o también que dé más matices, ¿no? Pero no va más allá de esto, ¿sí? Y esto da mucha paz porque sabemos que bueno, no estamos de acuerdo, pero eso ya lo sabíamos de antemano, ¿no? Y ahí nada más que lo escucho con más calma porque sé que no vamos a decidir nada, no vamos a tener que discernir cuál de tu mamá o de mi mamá es la mejor. Entonces, ahí como que te escucho, me escuchas y después pasamos a otra cosa. Segunda vez, ahí sí, voy a tratar de proponer, ¿sí? Pero justamente voy a tratar de proponer en función de la primera vez, ¿sí? Es decir que, escuchando de que tú me dices que siempre tienes la impresión de que vemos menos a tu mamá que a mi mamá, y que se te hace muy injusto y que no sé qué porque necesitas a tu mamá y tanto como yo necesito a la mía. Entonces voy a tratar de hacer una propuesta pero que tome en cuenta pues lo tuyo. Por eso voy a necesitar realmente la primera vez que priorices cosas, ¿no? O sea, que lo que es más importante es que tu mamá pueda venir a casa, o lo más importante es que veamos a tu mamá, o lo más importante es que le puedas hablar por teléfono, o lo más importante es que venga. ¿Ven? Ahí necesito realmente saber qué es lo más importante, ¿sí? O es lo más importante es que yo valore a tu mamá, ¿sí? ¿Cuál es lo más importante de todo eso? Porque no va a ser la misma.
no va a ser la misma manera de poder proponer una propuesta. Porque justamente en mi propuesta yo realmente voy a tratar de integrar tu punto de vista. No es la propuesta que siempre he propuesto, porque esa que he propuesto, pues al final es la de mi punto de vista. ¿Sí? Esa vez realmente voy a tomar el tiempo de analizar lo que me dices y decir, bueno, ¿y si hacemos así? ¿No? Y si al final yo le limo un poco acá, tú le limas un poco aquí, pues al final esa propuesta no podía funcionar. ¿Sí? Entonces, tratando justamente de pasar de tu manera de ver, la mía, a algo que sea realmente de nosotros. Pero igual, la segunda vez saben que no hay que buscar una solución. Yo propongo, tú propones, pero sabemos que nuestras propuestas todavía no van a llegar. Y hasta la tercera o la cuarta, ahí es cuando ya podemos empezar a acordar cosas, ¿no? Porque ya empezamos a pasar de lo nuestro, de cada quien, a algo en que poco a poco lo de cada quien se va limando, ¿no? Se va corrigiendo para mezclarse con lo del otro y al final ya no ser ni tuyo ni mío, sino ser realmente algo que es nuestro y que es realmente que respeta realmente cada uno, ¿sí? Y cada uno en su profundidad. Entonces ya me excedí. Entonces vamos a tomar, pues quizás no vamos a hacer preguntas hoy, ¿no? Nada más lo de las en pareja y en grupo. En pareja ven que hay 5, pero vamos a hacer solo 3, ¿sí? Que son al final todo esto, lo que vimos, ¿no? Primero, el día de la semana en que queremos realmente poder platicar. Y después, ¿cuáles medidas tomamos para que no cada semana tengamos que decir, ¿sabes qué? Esta semana se me complicó y no puedo buscar. Que realmente sea algo que sea realista. Segundo, pues ver cuál árbitro si todavía no lo tienen. Y tercero, que va a ser también muy importante, es justamente los cuadros de comunicación, ¿no? Que cada quien pueda listar 10 cosas que dice al otro, ¿sabes qué? Eso no. Que no suceda cuando hablamos, porque si no, justamente no me da ganas de hablar, ¿sí? Y justamente me da ganas de huir, pues, de esta plática, de alguna que otra también positiva, decir, pues a mí me gustaría también que cuando hablamos, pues ahí hablamos, ¿sí? Y después pues, lo resto es el de los sueños, algo muy importante, pero eso lo pueden hacer en su casa, y las prioridades igual. Son cosas muy importantes, pero no tenemos tiempo para hacer todo. Ahí les mandan la presentación después, y además pues está grabando. ¿Más o menos? Sí. Entonces ahorita la idea es esta y sobre todo esta. Vamos a terminar 5 minutos. Entonces uno del grupo que puedan compartir justamente sobre alguna plática profunda que hayan tenido y que realmente pues sí ayudó a su pareja a fortalecerse. No forzosamente están obligados de decir los detalles, ¿no? Pero justamente compartir solo sobre esto, tal plática realmente un poco más profunda que hayan tenido, que les haya ayudado a avanzar, ¿no? A fortalecerse. ¿Terminamos con una oracióncita? Sí.
nos ponemos en tu presencia. Te damos gracias por ese amor que nos tienes, por tu presencia en medio de nosotros. Pedimos que nos sigas acompañando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.